Hola, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Fe para Miopes y estoy muy contento por volvernos a encontrar nuevamente, ya luego de una semana pesada, de Semana Santa y previo a eso, pues preparando todos los capítulos bueno, tuvieron que ver con Pascua, ¿no? Y esta vez pues ya estamos estrenando un nuevo capítulo, en esta ocasión pues estoy solito, pues ya saben, a veces me toca estar solo, a veces con algún invitado, pero esta vez quise estar solo, ¿no? Y porque precisamente el tema de hoy tiene que ver con una reflexión personal acerca de un punto que posiblemente o con el cual tú te puedas sentir identificado, ¿no? Y esto a raíz de algunas experiencias que me ha tocado vivir, sobre todo cuando volví a empezar este trabajo de sentirme o de... Hola, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Fe para Miopes. Me da mucho gusto volvernos a encontrar otra vez. Pues ahora sí que aún no siendo un programa en vivo, pero me da mucho gusto que nuestros suscriptores, nuestros escuchas puedan estar haciéndose presentes a través de la página de Instagram, a través de YouTube y pues a través de las redes sociales que estamos manejando y que nos puedan escuchar y nos puedan compartir. Créanme que ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo y aunque suene muy repetitivo, pero siempre me gusta compartir mis reflexiones acerca de esto, lo que siento, lo que pienso acerca de este proyecto. Y pues como les decía, ha sido un proyecto que poquito a poco ha ido creciendo, ¿no? Y pues va creciendo también gracias a ustedes que nos comparten, que nos ven, que les dan like, que comparten nuestras historias y demás. Entonces, pues agradecerles también, ¿no? El día de hoy pues me encuentro solo, no, esta vez no nos tocó estar acompañados de algún invitado y bueno, pues así son los podcasts, a veces puede estar solito, a veces con algún invitado y al final siempre se disfruta cada experiencia, cada episodio y pues es algo, una riqueza, ¿no? Al fin y al cabo. Y precisamente el día de hoy decidí estar solo porque el tema que te voy a compartir es a través de, bueno, más bien lo expreso. Eh, ¡ah! Hola, muy bien. Hola, bienvenidos a otro nuevo capítulo del podcast Fe para Miopes, que pues ya estamos creciendo poquito a poco gracias a ustedes, gracias a que nos ven, que nos escuchan, que nos comparten y que están al pendiente de cada una de nuestras publicaciones y pues también, aunque suene un poco repetitivo, pero siempre es de reconocer el hecho de que este proyecto nació de muy poco, con muy pocas cositas, con ideas que apenas iban construyendo, pero poco a poco esto va generando cierta identidad, ¿no? Y pues el día de hoy no me encuentro acompañado de algún invitado, estoy solito y porque precisamente la temática que te voy a compartir, el tema que te voy a compartir hoy, perdón, pues amerita que yo esté así solito, ¿no? Porque es una reflexión personal acerca de un tema que es necesario, bueno, al menos yo creo eso, para el trabajo, para el crecimiento, para esta cuestión de cómo un cristiano se va perfilando referente a su relación con Jesús, ¿no? Compartirles previo a esto que yo soy devoto a San Francisco de Asís y esto se lo debo a un amigo que pues ya tiene tiempo que no lo he visto porque pues él se fue al seminario y pues le tocaron experiencias de irse a otros países a estudiar y demás pero me acuerdo que cuando él vino aquí a San Cristóbal pues estuvo de voluntario apoyando aquí en la obra salesiana de aquí de la ciudad y pues forjé una bonita amistad con él. Yo acababa de regresar del seminario, él venía de voluntario y de la nada pues hicimos clic y nos volvimos amigos, ¿no? Quizás ahorita pues no nos hemos hablado mucho, no nos hemos frecuentado, pero agradezco también su apoyo, el hecho de que siempre estuvo ahí y que me haya ayudado a descubrir la figura de este santo que ha sido muy especial en mi vida. De la persona que estoy hablando es de Alan. Un saludo si me estás escuchando. Me parece que ahorita sigue en Guatemala ahí estudiando la filosofía. Ya ojalá que muy pronto lo pueda ver de nuevo e incluso invitarlo al podcast, ¿no? Puede ser. Pero él siempre me platicaba acerca de San Francisco de Asís. Y bueno,
bueno, sí, comentar que Alan pues es biólogo, ¿no? Y a través de eso, pues tuvo una conexión muy fuerte con San Francisco de Asís, porque de hecho San Francisco de Asís es como el santo patrono de la ecología, ¿no? De la vida, del planeta, del cuidado de la tierra y demás, ¿no? Y así que Alan pues tenía mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, mucha veneración hacia a esta figura, ¿no? Y siempre que me lo topaba, platicábamos de un sinfín de cosas, de la vocación, de fe, de Dios, y siempre me compartía cositas que iba descubriendo de San Francisco. Y con lo que él me compartía, pues yo poco a poco empecé a descubrir la figura de este santo, a enamorarme de lo que hizo, de cómo fue su relación con Dios, porque fue una relación muy particular y cómo es que él vivía su fe de una manera muy sencilla, ¿no? San Francisco de Asís fue un santo que vivió por ahí del siglo XIII, por ahí, principios, 1220, si mal no recuerdo, un poquito más. Y previo a esto, pues era un joven rico que vivía en Asís, en Italia, y que pues no le faltaba nada, ¿no? Y que lo que a él siempre le importaba eran las apariencias, ¿no? El hecho de que poder ser popular, que lo reconocieran por su valentía, por su riqueza, por lo que era, ¿no? Resulta que se va a la guerra, lo atrapan y estando cautivo, pues empieza como su proceso de conversión. Empieza a darse cuenta que el camino que estaba tomando en su vida, pues no era el que realmente lo estaba llenando. Así que se encuentra con la figura de Dios, pero una figura de Dios muy humilde, ¿no? Y él decide dejarlo todo, dejar su riqueza, su familia, su estatus, por seguir a Dios, desde la pobreza, ¿no? Y así era. Él llegó a tener un amor hacia Dios de una manera muy especial, dado a que él encontraba a Dios en su creación, a través de la naturaleza, de las criaturas, de las situaciones que vivía, de sus mismos hermanos. La pobreza era el medio con el cual encontraba o se configuraba su corazón en torno a Dios, ¿no? E incluso le decía a la hermana pobreza, ¿no? Así que poquito a poco empecé a investigar de él, de su vida. Digo, no soy un experto, pero me he dejado cautivar, ¿no? Y es una figura de santo, de santidad que a mí no digamos que me siento identificado, pero es como con su ejemplo me anima a decir, ¿y yo por qué no puedo hacer eso? ¿No? ¿Yo por qué no puedo ir en búsqueda, a pesar de las críticas y dejándolo todo, ir en busca de ese amor que Dios me da, ¿no? Entonces, digo, bueno, he de decirles que sí, o sea, me considero devoto a la figura de San Francisco. Y el día de hoy te quiero compartir un escrito bueno, yo hice precisamente reflexionando acerca de la soledad. Este escrito lo hice en diciembre del año pasado, en vacaciones, y me acuerdo que previo a eso estaba en mi mente la idea de poder darle significado a lo que era para mí la soledad. Comentarle, o sea, yo soy una persona que se considera introvertido, que le gusta estar solo, disfruta de su soledad, porque en la soledad yo puedo dar como rienda suelta a mis pensamientos, poder imaginar, poder cuestionar y también orar, platicar con Dios. Y es un ejercicio que me ayuda como a ir dándole luz, a ir como acomodando las piezas de rompecabezas de todos esos cuestionamientos que me hago, ¿no? Decirles que algo que disfruto muchísimo es salir a caminar, no importa el tiempo que sea, 1 o 2 horas, irme caminando a un lugar y regresar, y disfruto ir viendo el paisaje y dentro de lo que voy viendo ir percibiendo cada una de las cosas que pasan y a la vez poder yo ir pues sí, trayendo a mi mente ciertos recuerdos, ciertas ideas que quiero como explotar, ciertos momentos de creatividad y también problemas que a veces no llego a comprender. Entonces yo me considero una persona muy introvertida,
y aproveche esa introversión para sacarle jugo, ¿no? No quiere decir, y eso también hay que quitar ese estigma de que las personas introvertidas son aburridas o de plano son personas aisladas. No es así. O sea, las personas introvertidas disfrutamos del estar con nosotros mismos, pero en la mayoría de ocasiones, la mayoría de personas que somos así, pues también no tenemos ningún problema con el hecho de estar con los demás, de tener tiempo para poder platicar con los amigos, con la familia y demás. No somos completamente cerrados. Pero ahí va, a partir de este comentario, pues surgió esta cuestión de decir, ¿y qué significa para mí la soledad? ¿Por qué es tan importante en mi vida? Y también sumado a comentarios que me habían hecho anteriormente amigos, gente cercana a mí, ¿no? Que siempre han visto, no mal, pero sí raro el hecho de que yo prefiera estar solo, ¿no? Que tenga mi rutina en donde yo le dé mucha importancia a la soledad. Entonces, a partir de esto, me di a la tarea, me acuerdo que era una noche de diciembre, antes de Navidad, de poder darle un significado personal, un significado espiritual a esta soledad, ¿no? Valiéndome precisamente de un poco del ejemplo de San Francisco. Y precisamente este texto que te voy a compartir se llama así, La soledad de Francisco. Te lo quiero compartir a modo de yo también poderle volver a resignificar esto que escribí y también compartírtelo para ver qué te parece, si en algún momento tú también te llegas a sentir así y también ver si esto te puede ayudar. Entonces, el texto se llama La soledad de Francisco y empieza así. Desde ese tiempo, amigos y sobre todo compañeros de trabajo me dicen la misma frase. Ayer te vi caminando por la calle, andabas solo. Pobre, ¿acaso no tienes con quién salir? Mi respuesta se reduce a simplemente reír. Para muchos la soledad es sinónimo de tristeza, de abandono, de aislamiento. Incluso socialmente se ve mal el comportamiento de una persona introvertida que prefiere pasar tiempo consigo mismo que con los demás. Y no sé si en otras partes del mundo sucede, pero al menos aquí en mi ciudad es como se ve un poquito mal el que una persona prefiere estar sola, ¿no? Porque dicen, ay, pobrecita está aislada, ay, pobrecita está triste, pero no necesariamente tiene que ver con esto. Y sí, o sea, a veces confundimos la soledad con un aislamiento total, no es así. Pero también el aislamiento, un aislamiento, digamos, sano, también puede ayudar a las personas. Y bueno, también compartirte que a veces le damos como más importancia a las personas que, bueno, esto te lo digo y aclaro, es una visión personal, le damos como más importancia a las personas extrovertidas, porque son las que son más sociables, porque son las que tienen más facilidad de palabra, porque son las que no les cuesta trabajo hacer amigos, no les cuesta trabajo pararse frente a un público y hablar, son los que ponen el ambiente y demás. Pero quizás esta visión ha sido influida por incluso los medios, por la misma sociedad en general, ¿no? Y a veces le damos muy poca importancia a las personas que son introvertidas. Las personas extrovertidas disfrutan mucho de estar con los demás, de vivir en el exterior. No necesariamente tiene una connotación negativa, más bien dependiendo de la actitud es como se le da esa connotación. En cambio, las personas introvertidas muchas veces se les ve como las aisladas, las penosas, y pues esa regla no es así, ¿no? Al final creo yo que tanto personas extrovertidas como introvertidas pues tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y depende de la personalidad de cada una de ellas. Incluso yo siento que a veces es mejor tener como esta parte, y como en muchos otros aspectos de la vida se puede dar, el término medio, es decir, tener tiempo para ti y tiempo para los demás. Pero bueno, les decía, este planteamiento de decir que a veces les ven raro el que una persona esté sola o que vaya sola por la vida, no necesariamente es símbolo de dificultad, de tristeza, de aislamiento, no es así. Y sigo compartiéndote. En la mayoría de las veces nos alejamos de la soledad por miedo al silencio. Pero ¿por qué temer algo que es necesario para tener calma? Cuando estamos solos, o al menos yo lo hago a veces, el silencio precisamente me da esa calma que a veces necesito, ¿no?
Porque irónicamente el silencio es más ruidoso. Y no para quien está en el exterior, sino para la persona que lo provoca. Provocar silencio, ese silencio ruidoso, ¿no? Es un poquito, es un término un poquito raro o un poquito como que incongruente, pero sí, el silencio es más ruidoso que el mismo ruido. Y ahorita vas a ver por qué. No tienes de otra que ver hacia adentro de ti, tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, y el rechazo al silencio radica esencialmente a que no aceptamos lo que vemos, heridas del pasado que aún no han cerrado, el sentido de culpa que arrastramos desde nuestra juventud, nuestra propia personalidad suprimida por los prejuicios y lo más importante, la voz de Dios. Dentro de la psicología muchas veces se dice, bueno, dependiendo de la rama que se estudie, que hay deseos, hay pensamientos que a veces suprimimos, que los guardamos por miedo a lo que van a decir los demás, si no, en este caso los llegamos a expresar, así que los guardamos dentro de nosotros, y como tenemos esta connotación de decir es que son negativos, es que son malos, cuando tratamos de ver dentro de esa bolsa donde guardamos todo aquello que creíamos malo o que evitamos expresar, los vemos y no los queremos, no queremos, no queremos notarlos, vaya, ¿no? O igual heridas de nuestro pasado. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles y para no volver a sentir eso que nos puso tristes, que nos enojaba, que nos puso mal, que nos puso en una situación de inestabilidad, pues preferimos guardarlo y no acordarnos de eso, ¿no? Pero cuando intentamos hacer silencio y volver, o nos topamos más bien con eso, es una sensación de regresión, es decir, volver a sentir eso que por lo que pasamos, ¿no? Que de hecho, pues a veces es necesario, y ahorita te voy a explicar por qué. Y bueno, también esta parte de la voz de Dios. Dios, o al menos dentro de mis reflexiones, radica muy dentro de nosotros. Y creo yo que una voz muy perceptible en la cual Dios está hablando es a través de la conciencia. Muchas veces nuestra conciencia tratamos de callarla cuando cometemos ciertas faltas o cuando nuestra actitud afecta a terceros y queremos callar esa voz. Y como hacemos con otras cuestiones como recuerdos, como ideas que a veces no queremos expresar, pues tratamos de meterlas en lo más profundo de nuestro corazón. Pero ahí está, o sea, esa voz, la conciencia, la voz de Dios permanece. Y toparnos con todo esto, como decía hace rato, es muy complicado, es muy difícil, porque es toparnos con algo que hace que nos sentamos mal, ¿no? Y ahí radica esta parte del silencio ruidoso, ¿no? Porque sale ese ruido que provoca tristeza, que provoca duda, que provoca ansiedad, que provoca cuestionamientos que nos pueden llegar a afectar. Pero es necesario sentir eso. La tarea de contemplar el abismo del ser conlleva quizás volver a sentir aquello que es doloroso, escuchar nuevamente lo que taladra el pensamiento y ver una vez más las imágenes incómodas de las cuales creíamos habernos hecho ciegos. Este es un ejercicio, demasiado agotador, y más aún para quien vive en la comodidad del no pasa nada, del olvido para no sufrir y de mis prejuicios pueden más que yo, ¿no? Para no volver a sentir todo esto, para no volver a sentir feo, pues evadimos, guardamos y vivimos de una forma cómoda, porque cuando no sentimos eso negativo, pues vivimos más como relax, más tranquilos, pero también es necesario desenterrar eso y sentirnos de esa manera, porque si no sacamos eso a la luz es como también olvidarnos de que eso también es parte de nosotros, incluso también esta frase de decir para que haya luz tiene que haber oscuridad, porque la luz sin la oscuridad no se puede llegar a notar. Entonces, desde este planteamiento es necesario hacer silencio para encontrarnos con toda esa porquería, como en algún momento uno de mis directores espirituales nos decía.
ver también toda esa suciedad, ver todo, volver a ver esa oscuridad es necesaria para poder olvidar, no olvidar más bien, perdón, que somos seres humanos y que tenemos también defectos, tenemos también detalles, y eso poder sacarlo a la luz y tratar de convertir eso en luz, ¿no? Son un poquito muy idealista o muy romántico en ese sentido, pero pues de qué otra manera el silencio puede ser positivo. Porque ver la soledad como un enemigo cuando nuestro amigo Francisco de Asís la abrazaba con tanto cariño. O sea, no vuelvo a repetir. ¿Por qué ver la soledad como enemigo cuando nuestro amigo Francisco de Asís la abrazaba con tanto cariño? Al estar cautivo, luego de ser capturado por el enemigo y después cuando retornó a la casa de sus padres, Francisco descubrió en la soledad la razón de su conversión. El silencio de su alba escuchó la voz del Padre Celestial que lo llamaba insistentemente. Y es un poquito de lo que te decía hace rato. También dentro de la soledad, dentro del silencio mismo, recordando todo eso que nos puede taladrar la cabeza, que puede afectar nuevamente el corazón, también está la voz de Dios que nos habla insistentemente. Y es como esa tarea de ir descubriendo qué quiere, así como lo hizo Francisco, ¿no? Las riquezas y el estatus no significaban nada para él, solo se sentía o solo se tenía a sí mismo, un ser desnudo, despojado de sus vestiduras exteriores, pero que por dentro cogía el ser de Cristo, el Cristo humilde. Esto nos recuerda la inquietud de San Agustín por encontrar la presencia de Dios en el exterior cuando realmente se encontraba dentro de él. Esta parte del despojo de Francisco lo expresa dentro de sus escritos, dentro de su biografía, incluso como una manera de quitarse la ropa que su familia, sus padres le habían comprado y quedarse desnudo. Pero, bueno, eso sí sucede dentro de la historia de conversión de Francisco, pero más bien este es un signo del despojarse y mostrarse desnudo, es decir, es como decir, pues esto es lo que soy, ¿no? Una persona que lejos de máscaras, lejos de las apariencias, tiene cosas buenas y cosas malas, por decirlo de algún modo, o tratando de manejar un lenguaje sencillo. Esto soy yo, ¿no? Y precisamente retomaba esta parte de San Agustín, ¿no? Uniendo esta cuestión de la desnudez del exterior, pero también de la búsqueda interior, ¿no? Es decir, te buscaba afuera, pero estabas dentro de mí, ¿no? Pero para llegar a esta conclusión es importante el silencio, ir dentro de ti, ¿no? Encontrar a Dios dentro y no fuera. Los pies descalzos del buen Francisco recorrieron el suelo de la creación divina, hogar del que deseaba contemplar la imagen del Dios artista, que comunicaba su amor con el cantar de las aves, el olor de la tierra mojada, el color del pasto y los árboles. Cuánta alegría y regocijo ha de haber sentido aquel humilde fraile al apartarse de los demás y escuchar el silencio del susurro de aquel que lo creó. Apartarse de la familia, apartarse un poco de la sociedad, vivir un desierto que es como, bueno, asemejándose a lo que vivió Jesús cuando vivió 40 días en el desierto y toparse con, quizás sí, con ciertas tentaciones del diablo, pero a la vez encontrarse a sí mismo y configurar o encontrarse con Dios, ¿no? Y San Francisco privilegiaba esta soledad, porque también en ella, al descubrir la creación de Dios, encontraba la presencia del mismo. El mismo Cristo opta por apartarse por un tiempo de sus amigos para vivir en el desierto, donde la tentación del demonio no pudo faltar, pero que al final resistió ante el poder del Hijo de Dios. Desde su silencio, Cristo hace frente a Satanás para reafirmar lo que su Padre había anunciado desde el inicio de los tiempos. El amor logra vencer al mal.
Entonces vamos entendiendo ciertos puntos muy interesantes del silencio. El silencio muchas veces puede ser mal visto porque se confunde la soledad con la tristeza, con la cerrazón, con el deseo de apartarse de la sociedad, un término que a veces no está bien visto por la sociedad, pero que realmente no es así. Y también se huye del silencio o de la soledad porque conlleva el silencio. Y a veces el silencio hace que nosotros nos topemos con cosas o realidades o recuerdos que aparentemente habíamos guardado en lo más profundo de nuestro corazón y que nos hacían daño. Pero también es muy importante reconocer que eso es necesario para poder encontrarnos desnudos ante nuestra propia existencia y reconocernos como personas que tienen actitudes, que tienen comportamientos, tanto buenos como malos, y eso es lo que es parte de nosotros, nuestro ser humano y nuestro ser cristiano también. Y siempre acompañados de la figura de Francisco del Ejemplo. Y también esta misma soledad nos ayuda a encontrar en el silencio la presencia de Dios, que muchas veces encontramos de manera externa. Y el mismo Cristo, con su ejemplo, nos enseña esto, ¿no? Y también el mismo silencio nos ayuda a vencer las tentaciones del demonio, porque es como el ejercicio que les contaba, o sea, el mismo ejercicio del silencio como oración también permite ir purificando, ir encauzando nuestras actitudes, nuestros pensamientos e irlas tratando de pulir para que todo eso pueda ayudarnos a encontrar con Dios. Y también, ¿por qué no?, ir encauzando o ir más bien limando esperanzas con aquellos con los que hemos tenido roces, con aquellos con los que hemos tenido dificultades, y poder recapacitar y buscar lo mejor. Entonces también es importante reconocer en el silencio proveniente de la soledad esta parte de la purificación, ¿no? María, la Madre de Jesús, desde la Anunciación, guardó en su corazón todo aquello que le sucedía y lo meditaba. El silencio le ayudó a ir abrazando con sencillez y con amor su vocación. San Ignacio, cansado de la frivolidad y las apariencias, se olvida de sí mismo para que su espíritu, ejercitado desde el silencio, pudiera unirse a la figura del Dios misericordioso. Creo que hay un canto que precisamente se llama María, la Madre del Silencio, ¿no? Porque todo aquello que sucedía en su vida, y obviamente relaciona a su Hijo Jesús, lo iba guardando en su corazón y lo meditaba para ir encontrando la razón de por qué sucedía eso, ¿no? Y también San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Congregación de los Jesuitas y que también es muy famoso por crear los ejercicios ignacianos, cuyo objetivo es precisamente que la persona reflexione sobre su existencia desde el silencio. Bueno, haciendo un paréntesis, me tocó vivir estos ejercicios en Semana Santa hace 3 años. Y precisamente era ejercicios en total silencio, no podías platicar con las otras personas que estaban contigo, porque el mismo silencio te ayudaba como a ir reflexionando acerca de cada uno de los ejercicios que hacías, irte confrontándote consigo mismo y al final pues de eso sacar algo bueno. Entonces el mismo San Ignacio lo vive, lo va configurando y se da dando cuenta que estos ejercicios desde la soledad, desde el silencio, le ayudaron a encontrar la razón de su vocación. Y precisamente los mismos jesuitas, junto con sus candidatos, aquellos jóvenes, aquellas personas que desean entrar a esta vida religiosa, se valen de estos mismos ejercicios de silencio, ejercicios ignacianos, para que el mismo joven, la misma persona, vaya descubriendo qué quiere Dios de él. Igual muy relacionado con la vocación de María, ¿no? Nuestro amigo Francisco logra comprender el misterio del Dios Padre, misterio que es evidente pero que no cualquiera puede notar. La hermana soledad, como el pequeño fraile la llamaba, la buena soledad, la que busca configurar nuestra alma para convertirla en morada de Cristo, es el ingrediente que falta en nuestra vida cotidiana. Así es, desde lo cotidiano. Afortunada o desafortunadamente somos seres de múltiples tareas. Vivimos con el tiempo medido por el trabajo, la escuela y las tareas del hogar. Al final de la jornada terminamos cansados. Nuestro único objetivo es acostarnos en la cama esperando el siguiente día. Y aquí va esta parte de decir,
¿Cómo quieres descubrir lo que Dios quiere de ti, su voluntad? Pues haciendo silencio. Un silencio compañero de la oración y la contemplación. Pero dado a la rutina actual de las personas, pues le damos más peso a ciertas actividades que al mismo hecho de darse un tiempo para hacer una pausa y dialogar con Dios y poder hacer un examen de conciencia e ir comprendiendo desde nuestras actitudes qué camino es el que Dios nos está queriendo decir, ¿no? Más bien qué camino es el que Dios nos está queriendo mostrar. Y es esto, o sea, es como a veces muy complicado bueno, me ha tocado platicar con personas acerca de esto, de decir, pues es que pues soy cristiano, pero aún no sé qué Dios quiere de mí. ¿Por qué no haces silencio en tu vida? ¿Por qué no te tomas un tiempo y tratas de dialogar con Dios? ¿No? Y eso es lo que nos hace falta muchas veces. Y le damos más peso al descansar a ciertas tareas que sí, o sea, nos pueden dar, bueno, el trabajo nos da al final las herramientas para sobrevivir, el mismo estudio nos ayuda a crecer académicamente, pero a veces le damos más peso a eso que al mismo Dios. Y eso también es algo que he estado como pensando mucho acerca de jóvenes con los que me he topado y dicen, no, pues es que extraño ir a la iglesia, es extraño estar con los jóvenes y ahorita por la universidad no puedo. Y créeme, te lo puedo asegurar que sí. O sea, cada joven tiene un espacio en su agenda para dedicarle a Dios, pero a veces le damos más importancia a eso. Aclaro, puede ser que yo esté puede ser que yo esté hablando de manera incorrecta o mi visión no esté correcta, pero creo yo que si Dios tuviese un lugar importante para nuestra vida, al menos le podríamos dar, no sé qué te gusta, media hora de nuestro día para poder platicar con Él, incluso más. Y ahí está como la cuestión de decir, hago silencio para poder encontrarme con Dios y descubrir qué me está queriendo decir. Y creo yo que, como decía, este es el ingrediente que hace falta para nuestra vida cristiana, para realmente tener esta relación intensa con Dios, una relación que va creciendo, pero siempre y cuando el silencio nos permita encontrar su voz. Y sí, o sea, es muy evidente que la presencia de Dios está en cada día, sino porque tienes vida, sino porque tienes alimentos, porque estás acompañado de los demás, porque precisamente Dios te manda todo eso, obviamente a través de tu esfuerzo, a través de tu actitud, pero si no haces un tiempo para encontrar en todo eso la voz de Dios, pues no vas a descubrirlo. O sea, Dios también se hace presente en esto. Y sí, hace rato decía, bueno, es que Dios no hay que encontrarlo en el exterior, pero al final, eso que sucede en el exterior, si apropiamos su mensaje y logramos encontrar el motivo que radica en nuestra vida, podemos realmente descubrir la voz de Dios en nuestro interior. Quizás es un poquito redundante, pero es eso. ¿Quieres descubrir o quieres contemplar la obra de Dios en tu vida? Haz silencio. Privilegia en silencio en tu vida. Un silencio de oración. ¿Por qué no somos felices a pesar de tenerlo todo? Como la escuela, como familiares, como trabajo, en su mayoría de personas, como salud, ¿no? Quizás el vacío que existe en los corazones, las crisis de ansiedad, la depresión, lo normal que es sentirse deprimido, como decía hace rato, o los roces entre las personas, son producto de la ausencia de la soledad. Hay obviamente situaciones de salud en donde las personas pues tienen ansiedad y es una enfermedad igual a depresión y hay que tratárnoslas, pero el mismo silencio te ayuda a reconocer que es necesario buscar ayuda y el mismo Dios también te está presentando esa situación para decir, date cuenta y como pon más interés en tu persona, ¿no? Y busca ayuda, pero no lo vas a descubrir si no haces silencio. Y para terminar este escrito,
hice una pequeña oración que dice más o menos así: Dios Padre, el Dios del silencio, regala a cada uno de tus hijos el don de la contemplación de tu misterio, así como lo hiciste con tu Hijo Francisco, que podamos tener el valor necesario para escuchar en el interior de nosotros tu voz, que hace que volvamos nuestros ojos hacia ti y que reconforta las almas de tus hijos. Amén. Espero que esta pequeña reflexión o este pequeño texto que hice te pueda ayudar a entender que es importante el silencio en tu vida, que te pueda ayudar a entender el silencio de una manera positiva, lejos de las connotaciones que les podemos dar, y que te animes a hacer silencio en tu vida. Es complicado al principio, porque como te repetí en el escrito, muchas veces no estamos acostumbrados a ver qué hay dentro de nosotros o no queremos verlo, pero es importante para darle luz y convertirlo en algo que nos pueda ayudar a ir sanando heridas, que nos pueda ir ayudando a que nuestro corazón esté más cercano a Dios. Este fue mi texto, El silencio de Francisco. Igual te voy a poner un link en la descripción de este capítulo para que lo puedas leer. Y pues igual, si tienes algo que comentar, algo que agregar, pues te agradecería mucho que lo pongas en el espacio de comentarios o que me hagas llegar un correo. Ahí también voy a poner mi correo. Y pues sin más por el momento, pues te agradezco que te des este tiempo para escuchar el podcast. A veces este podcast llega a ser un poquito pesado porque dura 1 hora, hora y 20, y a veces como que incluso he escuchado de amigos que se dan como el tiempo de decir, bueno, cada diario escucho 20 minutos de tu podcast, perdón. Pero pues está bien, digo, eso se aprecia, se agradece, y créeme, lo hago con el fin de que te pueda ayudar en algo y que podamos ir encontrando en esta vida la voz de Dios y podamos desde nuestra juventud poder vivir nuestra fe en lo cotidiano y pues aprovechar estos medios que se nos dan, como las redes sociales, el internet en general, para poder ayudar a que más jóvenes encuentren a Jesús y que incluso puedan quitarse ese velo o esa miopía que muchas veces se tiene de Dios y poder encontrarlo y que se haga evidente. Pero es importante hacer silencio. Cuídate mucho, disfruta esta semana, pues échale muchas ganas y recuerda que Dios te quiere feliz. Así, un poco romántico, pero es lo esencial. El amor genera una felicidad tan profunda, tan grande, que solamente Dios lo da. Cuídate mucho, nos vemos hasta el próximo capítulo y hasta luego.